¿Qué tal? Ya sé que me habías pedido a mí que haga ejercicios salteados para llegar hasta el final de la guía, pero este ejercicio ya lo tenía preparado. Así que ya este es el cuarto, así que los últimos dos sí lo voy a hacer salteado para que no se repitan las cosas. Aunque te voy a decir algo, aquí este ejercicio está interesante porque te da muy poca información para todo lo que se tiene que calcular. Y aparte, hay que hacer, nosotros mismos tenemos que hacer un esquema, hay que tener ahí ya saber un poco de teoría y por fin se mezclan dos fuerzas en un mismo tramo o sistema. ¿Ok? Así que este estaba bueno también hacerlo. Dice por acá, el campo eléctrico entre las placas del selector de velocidad en un espectrómetro de masa de Bainbridge, no sé cómo se pronuncia, es de 1.12 por 10 a la 5 voltios sobre metro. Ya sabes que este valor que está acá es del campo eléctrico. Acá lo coloco como dato. Vale, 1.12 por 10 a la 5 y tiene esas unidades de voltio entre metros, pero ya sabemos que es lo mismo que decir Newton sobre Coulomb. Depende de las unidades con las que tú quieras trabajar. Esto es exactamente igual. Voltio sobre metro y Newton sobre Coulomb. Son las dos formas también de representar el campo eléctrico. Y dice también que tiene un campo magnético en ambas regiones, sería región 1 y región 2, acá no te dan la figura, hay que crearla, y el valor es de 0,54 Tesla, acá está. Normalmente en los ejercicios te piden los dos campos, eléctrico y el magnético, en este caso te lo dan. Y te dicen que en el campo magnético, un torrente de selenio con una sola carga cada uno se mueve en la trayectoria circular con radio 31 centímetros. Acá está el radio 31 centímetros, ya sabes que los campos magnéticos generan curva en la trayectoria y hacen que se formen trayectorias, bueno, no necesariamente, pero en la gran mayoría, si no hay otra fuerza externa, las trayectorias suelen ser circulares. ¿Okay? Entonces, acá en este problema no te dan el esquema, pero el esquema te lo hago yo. Pues resulta que estamos trabajando con un espectrómetro de masa. ¿Para qué sirve el espectrómetro de masa? Sirve para calcular velocidades, ¿no?, de las cargas de la partícula que se esté trabajando y también sirve para calcular la masa. Justamente este ejercicio no te piden la velocidad, pero sí la necesitamos la velocidad para luego hallar la masa. Esa es la pregunta A, hallar la masa de un ion de selenio. Entonces, para esto sirve justamente este equipo. Es un equipo prácticamente que sirve, es como una balanza. Este equipo sirve como balanza porque sirve para medir tanto, tanto masa como velocidades. Ya te voy, más o menos te voy a indicar cómo funciona esto. Tienes una primera región o primer tramo, así, donde viene la partícula, en este caso, hacia acá. Entonces, toda esta parte derecha está cargada positivamente y toda esta negativamente. Es decir, las placas van a tener cargas positivas y cargas negativas. Esas son las placas del selector de velocidades. Esto que dicen acá, placas del selector de velocidades. La velocidad viaja hacia acá. Como estas placas tienen carga positiva y aquí negativa, el campo eléctrico, ese que te hablan aquí en el ejercicio que vale 1.12 por 10 a la 5, va en esta dirección. Así va el campo eléctrico. A ver si lo pongo. Voy a poner una arriba y una abajo nada más para no sobrecargar la figura. Así, ya sabemos que es así. Y todas van de derecha a izquierda. Ese es el campo eléctrico. Y luego tenemos un campo magnético. El campo magnético ya sabes que va hacia ti o hacia mí. En este caso, dado que yo estoy colocando la figura de esa forma, el campo magnético va a ser en qué color, a ver, en azul también. Así está. Ese va a ser el campo magnético. Entonces, vamos a ver más o menos cómo funciona. Recuerda la regla de la mano derecha. Si la velocidad va hacia acá, el campo magnético va hacia adentro. La mano, según la regla de la mano derecha, que recuerda que era así, tenemos que utilizar la mano derecha. Esto tiene, los dedos apuntan hacia donde va la velocidad y luego se cierran con tu mano derecha hacia donde vaya el campo magnético. Como el campo magnético tiene una X, esto de acá se cierra así, haciendo que tu dedo pulgar apunte hacia la derecha. Ese apunte hacia la derecha justo es
hacia donde va la fuerza que genera ese campo magnético en la partícula y se llama fuerza magnética. Luego tenemos estas cargas positivas, estas cargas negativas, y esas cargas tienen mejor dicho, esta partícula está no solamente en una región que tiene un campo magnético, sino también un campo eléctrico. ¿Esto de dónde sale? ¿Lo dice el ejercicio? No. Pero como esto es un espectrómetro, el espectrómetro es así. Justamente tiene dos regiones. Una región que tiene campo magnético y eléctrico y una región donde solamente tiene campo magnético. O sea que esto es algo fijo, siempre va a ser así. Y como te digo, el campo eléctrico que está acá en esta región, fíjate hacia dónde apunta, hacia la izquierda. Van del lado positivo al negativo, entonces hace que se genere aquí una fuerza. Recuerda que la fuerza va siempre en el mismo sentido del campo eléctrico. Y esta fuerza se llama fuerza eléctrica. Entonces, esta fuerza impulsa a, a esta partícula hacia la izquierda, o también la podemos ver desde este punto de vista. Estas cargas positivas, todas estas cargas positivas, como son positivas, con ella positiva, las repelen, haciendo que ella se venga hacia acá. Y lo mismo si lo queremos ver desde las cargas negativas. Las cargas negativas, como esto es positiva, la atraen y por eso apunta hacia la izquierda. Entonces, ella apunta hacia la izquierda por esta, pero también por esta. Es decir, por doble carga. Sin embargo, nosotros ya podemos analizarlo esto desde el punto de vista del campo eléctrico y tenemos que relacionarlo con él, justamente con la E, que ya está involucrado lo que valen cada una de estas cargas. Entonces tenemos la fuerza eléctrica hacia la izquierda y la fuerza magnética hacia la derecha. El protón o el prón, la partícula, en este caso el selenio, se desplaza hacia abajo para entrar en la siguiente región. Voy a borrar esto. La siguiente región, vamos a separar esto como en otra interfase. No, voy a ponerlo en negro. Cuando el selenio llega aquí a este punto, ya entramos en una región 2. Esta es la región 1 y aquí vendría siendo la región 2. El campo magnético sigue estando igual, pero ya no hay campo eléctrico. O sea, ya esta partícula que está acá ya no va a tener ninguna fuerza hacia la izquierda, sino hacia la derecha. Esa fuerza es la que es producto del campo magnético. Entonces, como está apuntando hacia allá, como al principio, solo que ahora no va a tener esa fuerza hacia la izquierda, él va a tender entonces ahora a trazar una curva. Y esa curva tiene un radio. Y ese radio te lo dan, que es el radio de 31 centímetros. Y esa curva se da porque obviamente existe un campo magnético solamente. Cuando solamente hay campo magnético, la tendencia es curva. Si hay campo magnético y campo eléctrico al mismo tiempo, no necesariamente va a pasar lo de acá. ¿Cómo es la trayectoria aquí? La trayectoria fue totalmente recta, de aquí hasta acá. ¿Por qué fue recta? Bueno, porque tenemos una fuerza magnética hacia la derecha que la tendría que hacer eh, curva la trayectoria, pero tenemos una fuerza que se opone a ella, haciendo que no se vaya a la derecha. Y si esta es más fuerte, se viene hacia acá. Pero cuando estas dos son exactamente iguales, este cuerpo se mueve en línea recta. Y de eso se trata este equipo. Este equipo tiene, como te digo, dos regiones. En la primera región se utiliza para calcular la masa, perdón, la velocidad con la que va la partícula. Y la región 2 se utiliza para calcular la masa. Entonces, justo este equipo mide eso, velocidad y mide la masa de una partícula. Esa es la finalidad de este equipo. Nada de esta figura me lo estoy imaginando, sino que ya es así, fija, para siempre. ¿Qué pasa en la realidad con estas partículas? Como esto se llama, esto ya no tiene nada que ver con la resolución, esto te lo doy como dato adicional. Son placas del selector de velocidades. ¿Quién es el selector de velocidades? Solamente esta región de acá, porque es como un filtro. Él filtra todas las partículas y se llama selector de velocidades porque hay una velocidad que justamente es esta que calculé, no me la piden, pero la necesito. Esa velocidad, todas las partículas que van a esa velocidad van a entrar luego en la segunda región. Es un filtro. El selector de velocidades es un filtro porque todas las partículas que tengan esa velocidad va a poder entrar sí o sí en esta segunda región para calcularle la masa. Si no, no vas a poder. ¿Okay? ¿Por qué? Porque va a llegar un punto en donde algunas de ellas se van a desviar. Las que se desvíen no entran acá, porque fíjate que para entrar aquí necesitas una trayectoria recta y para esa trayectoria recta necesitas
una velocidad fija y esa velocidad fija hace que estas dos fuerzas sean exactamente igual. Ninguna es mayor que ninguna. Por lo tanto, para resolver este ejercicio tenemos que igualar a estas dos fuerzas. Pero vamos a ver el por qué. Comenzamos. Espero que esta parte la hayas entendido, la parte del esquema. Creo que es lo más importante del ejercicio. Ya del resto es solo cálculo. Entonces vamos a llamar esto tramo 1. Si la fuerza eléctrica, que es esta que está acá, es la carga multiplicado por el campo eléctrico, que lo puedo representar también en forma de magnitud, no en forma vectorial, esa fuerza es igual a la carga que tenga la partícula, en este caso el selenio, multiplicado por el campo eléctrico, que el campo eléctrico te lo da el problema. Lo que no te da el problema directamente es la carga. Y luego tengo la fuerza magnética, porque aquí hay un campo magnético y es carga por el producto cruz de velocidad por campo magnético. También podemos trabajar de forma en su magnitud o de forma escalar, por así decirlo. Y tenemos que la fuerza magnética es igual a Q por B, es decir, carga, velocidad y campo magnético. El campo magnético lo tenemos, la carga no la tenemos. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Bueno, primero que nada necesitamos la velocidad, porque para irnos al tramo 2 necesitamos justo la velocidad. El tramo 2 es el que nos va a dar a nosotros la masa y el tramo 1 la velocidad. Y como necesitamos la velocidad en el tramo 2, la aprovechamos y lo calculamos del tramo 1. Esta fuerza de acá y esta fuerza de acá la vamos a relacionar entre sí. ¿Cómo se relacionan? Aquí ya yo te hice un esquema de cómo se relacionan. Tal parece que están en el mismo eje. Bien sea esto el eje X, el eje Y o el eje Z, pero están en el mismo eje. Entonces yo hago sumatoria de fuerzas, es decir, ley de Newton, a esa partícula y ya sabemos, y aquí en este caso estoy colocando hacia dónde van las positivas. Los positivos son las fuerzas que van hacia la derecha, por lo tanto las fuerzas que van a la izquierda son negativas. Estoy haciendo sumatoria de fuerzas en ese eje, en una dirección horizontal. Así que todas las de la derecha son positivas y negativas las de la izquierda. ¿Quién va a la derecha? La fuerza de magnitud, de magnética, perdón. ¿Y quién va a la izquierda? La fuerza eléctrica. Esa es la relación entre ellos. ¿Por qué esto da igual a cero? Bueno, porque se supone que estamos buscando la velocidad que la partícula luego va a entrar al eh, el campo magnético. Así que la velocidad que yo estoy calculando es una en donde la partícula no se desvíe ni acá ni hacia acá. Porque en realidad hay partículas que sí se van a desviar, pero como el selector justamente se llama así porque va a filtrar las que tengan una velocidad que la haga llegar hasta acá, entonces necesitamos hacer la aceleración cero, porque se supone que no se mueve ni a la derecha ni a la izquierda. Es decir, se mueve en sentido vertical y no horizontal. Por lo tanto, no tenemos aceleración en el eje que estamos haciendo sumatoria de fuerza. Entonces me queda que estas dos fuerzas las puedo relacionar porque al despejar esto me queda que las dos fuerzas son iguales. Y como arriba ya coloqué la fórmula de lo que significa cada uno, la sustituyo y me doy cuenta que aquí la carga Q con la carga Q no la necesito para calcular la velocidad y despejo la velocidad y es una relación entre los dos campos, el eléctrico y el campo magnético. Al sustituir los valores, recuerda que estamos trabajando en el sistema internacional de unidades, entonces al sustituir los valores que me dan en el enunciado, me queda que la velocidad es 2,07 por 10 a la 5 metros sobre segundo. Esta velocidad la voy a utilizar para el siguiente tramo. Tramo 2. Hago otra vez sumatoria de fuerzas. ¿Qué es lo que pasa? Que acá no van a haber dos fuerzas. La única fuerza que va a haber es la fuerza magnética porque ya no tenemos fuerza eléctrica, porque ya salimos del campo eléctrico. Entonces, tenemos una única fuerza. Y como esta partícula está teniendo una trayectoria circular gracias a que hay un campo magnético, entonces esto va a ser igual a la masa por la aceleración, cosa que aquí tuvimos que hacer aceleración cero porque no se movía para ningún lado. En este caso sí, justamente esa aceleración, esa fuerza, hace que tenga aceleración y en ese caso se llama aceleración centrípeta. ¿Ok? Entonces, como toda sumatoria de fuerza, igual la masa por esa aceleración, y esa aceleración, la centrípeta, la podemos traducir como velocidad al cuadrado entre el radio. El radio lo tengo, la velocidad lo acabo de hallar, la masa es mi incógnita, y la fuerza magnética, pues como toda fuerza magnética, es Q, que es la carga, velocidad, que ya la tengo, y el campo magnético. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el campo magnético? Bueno, en teoría, todo este equipo
tiene completamente el ¿qué? ¿Cómo se llama este? Espectrómetro tiene un mismo campo magnético. Si el dado caso, el profesor te puede dar un esquema y te dice que una región tiene un campo magnético diferente a este, ¿ok? Pero si no, asume lo que teóricamente es, que es que todo esto, sea región 1 o región 2, tiene el mismo campo magnético, ¿ok? La única diferencia es que en el tramo 1 hay un campo eléctrico y aquí no. Entonces, B1 es igual a B2, o sea, simplemente B. Al despejar de aquí la masa, me queda esto. Se cancela esta velocidad con un cuadrado, pero me queda la carga Q. Y esa carga Q a ti no te la dan. Pero el ejercicio dice que en el campo magnético, un torrente de iones, es decir, aquí, un torrente de iones de selenio. Dicen un torrente porque es un montón de iones de selenio, los que sí pudieron alcanzar esa velocidad y pasar por aquí, porque esto es como una corriente, ¿no? De selenio. Dicen, con una sola carga cada uno se mueve en una trayectoria circular. Cuando dicen una sola carga, ahí es donde te dan el valor de Q. ¿Cuánto vale Q? Lo que vale una carga. ¿Cuánto es? 1,6 por 10 a la que a la menos 19 Coulomb. ¿Te acuerdas de eso que lo vimos en la primera y la segunda clase, no? Bueno, aquí en este caso se supone que tiene una sola carga. Acá el signo no te lo dicen, porque no te dicen si esa carga es positiva o negativa, pero esto de que tenga una sola carga es lo mismo que te digan que tiene un protón o un electrón. Es lo mismo. Un electrón o un protón. Es exactamente lo mismo. Recuerda que el electrón y el protón tienen la misma magnitud, la única diferencia es el signo. El electrón es negativo y el protón es positivo. En este caso, vamos a hacerlo de forma de magnitud. No me dicen si esa carga es positiva o negativa. Yo lo estoy tomando positivo porque lo estoy trabajando con magnitud. Pero lo importante es esto. Y yo veo que en el ejercicio, cuando lo resolvieron, y esto es importante, utilizaron 3.2. No sé, la verdad no sé por qué. Bueno, 3.2 parece que es el doble de esto. Ahora, no sé por qué utilizaron dos veces el valor de la carga. Si ahí dice que tiene una sola carga. Si tiene una sola carga, debería ser 1.6. ¿Ok? Bien. Vamos entonces sigo con la resolución. Con eso tengo entonces el valor de la carga. El valor de la carga, me dicen que es 1.6 por 10 a la menos 19. Tengo el valor del campo magnético. Tengo el radio que lo llevo de centímetros a metro porque es 31 centímetros. Y ya yo calculé la velocidad. Todo esto que está acá, como estoy trabajando en el Sistema Internacional de Unidades, la masa hace que me dé en kilogramos. Sería 1.29 por 10 a la menos 25 y ya tengo la masa. La parte 2 dice determine el número de masa de este isótopo de selenio. Yo estuve buscando una fórmula porque en el ejercicio también calcularon eso como peso molecular. Y aquí no están pidiendo el peso molecular o el peso atómico, no te lo piden, el del selenio. A ti lo que te están pidiendo es el número de masa de selenio. Y el número de masa de selenio se denomina con la letra A y es una relación entre la masa y la unidad de masa atómica para que te pueda dar el número de masa del selenio. La relación entre de los dos es la masa, que ya la tengo, que la acabo de calcular, y esta unidad de masa atómica es cuánto vale un átomo. Y un átomo vale 1.66 por 10 a la menos 27 kilogramos. La relación de estos dos hace que se cancelen y me da aproximadamente 78 números de masa. Y eso sería todo el ejercicio.